Hola, mi nombre es Robinson Rodríguez y a través de esta exposición voy a explicar los factores éticos y etiológicos de los factores psiquiátricos, tanto exógenos como endógenos. Primero quiero aclarar que endógeno quiere referirse a cosas que están dentro o que vienen de dentro y exógeno que vienen de afuera, del exterior. Teniendo esto en claro, tenemos que tener en cuenta de que los factores o a lo que nos referimos con factores endógenos son todos aquellos que no dependen del sistema o del entorno para manifestarse, sino que dependen o que tienen un origen biológico, genético, hereditario o neurofisiológico. Que encontramos también la genética. La genética es fundamental ya que la carga genética que tiene una familia es una carga predisposicional para que un paciente pueda padecer algún agente endógeno. También encontramos la neuroquímica, que son desequilibrios en los neurotransmisores que transmiten, por ejemplo, sustancias o hormonas como la dopamina, la serotonina o el cortisol, que pueden influenciar en un desequilibrio o un factor endógeno en el paciente. Y también tenemos estructuras cerebrales, que son alteraciones en las funciones cerebrales, específicamente en el área del córtex prefrontal o en áreas como la amígdala. Acá, ya abordando el aspecto exógeno, podemos encontrar diversos tipos de factores que pueden influenciar a que una persona padezca un síntoma, pero producido por factores endógenos. ¿Como cuáles? Como eventos traumáticos, abusos, negligencia en la infancia, permanecer o pertenecer a un ambiente donde hay mucho estrés, negligencia familiar, abusos, incluso abusos de sustancias, y también enfermedades orgánicas, como por ejemplo una persona que sufrió un accidente y tuvo alguna fractura cerebrocardiovascular o cerebroencefálico que pueden generar factores exógenos. Hablando de la ética profesional, y justamente en este contexto, es muy importante que el profesional que lo esté evaluando al paciente sepa identificar si los factores que influyen en la condición del paciente son factores endógenos o exógenos, y también evitar el etiquetamiento em, preadelantado para dar un juicio adelantado. Debemos evitar también la heterogénea. ¿Qué es esto? Pues básicamente es enfocarnos en características o factores emocionales cuando evidentemente la causa no es un factor emocional ni orgánico, sino que es un factor mayor, como por ejemplo un tumor cerebral. Es importante informar al paciente del origen de sus padecimientos, ya sea endógeno o exógeno, para explicar bien el tratamiento o el plan de acción que se va a abordar, para así que el paciente esté consciente de cuáles son los pasos que vamos a seguir y esté claro de todos los procesos que se tienen que realizar. Y sumamente importante, no discriminar al paciente por ningún tipo de patología que pueda presentar, ya sea de nivel endógeno o exógeno. Ahora hablando del manejo de la psicopatología en el contexto infanto-juvenil, es muy importante ver algunas características, como por ejemplo el dilema del consentimiento versus el asentimiento, que básicamente se refiere a que debemos recordar que uno, debemos tener el consentimiento del paciente para poder hacer un plan de acción, pero en este caso son menores de edad, se debe recordar que el tratamiento funciona de maneras distintas. Entonces, se debe aclarar e informar correctamente tanto a los padres como al paciente de cuál es el plan de acción, obviamente al paciente adaptado y comunicado en torno a sus capacidades cognitivas que pueda procesar y entender. El manejo de la confidencialidad y los límites es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque en el aspecto de los adultos, el secreto ético es casi absolutamente completo. Pero en este caso, como estamos tratando con menores de edad, es importante aclararle de que todo lo que diga es algo privado. Sin embargo, debemos considerar un equilibrio que si hay algo que se menciona durante el proceso terapéutico y pone en riesgo la seguridad o la salud o el bienestar de ellos o de un tercero, pues ya ahí se debe romper ese límite. Se debe evitar el etiquetamiento temprano, porque una persona profesional que etiqueta a un niño que digamos que tiene 7 años con un trastorno de déficit de atención a esa edad, hasta cierto punto puede condenar o generar una profecía autocumplida en ese niño que básicamente pues va a marcar su vida cuando quizás ese factor que estamos evaluando, que es un factor o que creemos que es un factor endógeno, puede ser un factor exógeno. Es decir, no podemos etiquetar a un paciente tan temprano de que parece una
patología si no tenemos todas las pruebas y debemos hacer un abordamiento de esa información muy cautelosamente. Por último, tenemos el psicólogo como defensor. ¿A qué nos referimos en este punto? Bueno, si la psicopatología que se está generando es de un factor exógeno, nosotros como futuros psicólogos tenemos la función ética de poder denunciar que lo que está sucediendo es un factor exógeno. Por ejemplo, una persona que está sufriendo cierta sintomatología de una patología en específico, pero que resulta que esos orígenes de esos síntomas provienen de un factor exógeno. Por ejemplo, que en su escuela sufre de bullying o sufre de maltratos, ¿verdad? Eso es una conducta, un escenario de riesgo que se debe denunciar.